Miguel de Mañara era un gran impulsor de la hermandad. Miguel nació el 3 de marzo de 1627. Tenía otro nombre, que era Vicentero de Leca. Era español y un noble. Miguel de Mañara nació en Sevilla en el seno de una familia de mercaderes de origen corso. La capilla de San Jorge era la iglesia capitular de la Orden de la Jarretera. En 1475 a 1528 estaba la reconstrucción radical de la capilla de San Jorge por Eduardo IV y continuada por Enrique VI y Enrique VIII. Contenía varias reliquias importantes en el extremo este de la nave sur del coro. Sufrió daños durante la Guerra Civil. Ingresado el 23 de octubre de 1642. Saquearon las fuerzas del Parlamento y otro saqueo en 1643. En el reinado de Victoria I hubo cambios en la arquitectura de la capilla. Juan de Valdés Leal era un pintor español, padre portugués y madre sevillana. Contrajo matrimonio en 1647. Era ya por entonces un pintor introducido en los círculos artísticos. Poco después recibió un importante cargo para los clarisas de Carmona y en 1656 concluyó el retablo para los carmelitas de Córdoba. En Sevilla dio rienda suelta al barroquismo, que aún triunfaba en aquella época. En 1660 fue un fundador importante de la Academia Sevillana de Pintura. En 1664 viajó a Madrid y al regreso conoció a Miguel de Mañara e ingresó en la Hermandad de la Santa Caridad, y en 1686 falleció y dejó obras importantes sin terminar. La exaltación de la cruz. La Iglesia Católica, muchos grupos protestantes y ortodoxos celebraban la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, ya que ese día es el aniversario de la consagración de la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén en 335. También se dice que ese día se conmemora la recuperación de la cruz por Heraclio en el 628 de mano de los persas, que la tenían en su poder desde un tiempo después de su muerte. La iglesia y el Hospital de la Santa Caridad es un edificio del siglo XVII, perteneciente al barroco sevillano, sede de la institución benéfica promovida por el filántropo Miguel de Mañara. Se encuentra situada en el barrio del Arenal, en el antiguo arrabal de la Carretería, a extremuro de la Sevilla histórica, limitando la parte trasera con la línea por donde corría la muralla que cercaba la ciudad. La institución de la Hermandad de la Santa Caridad remonta sus orígenes al siglo XV, con el nombramiento de Miguel de Mañara como hermano mayor en 1663. Se llevó a cabo la terminación de la iglesia y la construcción del hospital, que albergaría un gran número de pobres y enfermos. Los tesoros de la Capilla de la Santa Caridad, un viaje entre cuadros de Murillo, Valdés Leal y Rodán, a la búsqueda del significado real de la caridad, con una ayuda fundamental de la historiadora de arte doña Marisa Caballero Infante, responsable de la gestión turística y cultural de la Santa Caridad. Nos adentramos en la capilla de la Hermandad, una capilla rica en tesoros y como una historia muchos no conocen, pero me merece ser apreciada y valorada de lleno. Miguel de Mañara quiso, de hecho, decorar la capilla dejando un mensaje muy claro a los fieles, y para hacerlo encargó cuadros de inestimable valor a grandes autores de la época: Murillo, Valdés Leal y Rodán. La lectura iconográfica de la capilla se divide en tres partes esenciales. La primera zona del bajo coro de los llamados jeroglíficos de la muerte, que transmiten el mensaje de la fugacidad de la vida. La segunda con la obra de misericordia y la tercera nos habla de la importancia de la humildad. Programa iconográfico. El interior de la capilla de San Jorge del Hospital de la Caridad cuenta con un programa iconográfico perfectamente definido e ideado por el renegable Miguel de Mañara, el fiel reflejo de la espiritualidad barroca sevillana, que se vivía debajo del coro de la iglesia de la Santa Caridad de Sevilla. La milagrosa escena fue narrada
de forma magistral por Juan Bardel de Leal en 1684-85. Dentro del programa iconográfico de la iglesia, el entierro Cristo de Pedro Roldán alude al entierro de los muertos como obra fundamental de la Santa Hermandad de la Santa Caridad. En sus orígenes, la hermandad se ocupaba de darle cristiana sepultura a los restos mortales de los condados y a los de aquellos que morían ahogados en el río. Con la llegada del venerable Miguel Mañara, se transforma en una institución que ayuda y cuida a los más necesitados. Se tiene conocimiento de la Santa Caridad en 1456. Murillo fue un pintor español. Nació en 1617. En 1630 trabajaba ya como pintor independiente en Sevilla. En 1645 recibió su primer cargo importante. Murillo estableció amistad con el pintor Velázquez. Este le facilitó la visita a las colecciones pictóricas del Patio Real, del Buen Retiro y el Escorial. Murillo inició su aprendizaje artístico con Juan del Castillo. Permaneció en su taller 5 años. En 1645 Murillo recibe su primer cargo de importancia. Un año más tarde pintó los 13 lienzos para el claustro de San Francisco de Grande de Sevilla. En 1658 se traslada a Madrid. Allí conoció a Velázquez y le mostró la pintura flamenca y veneciana. En 1670, Miguel Mañara, hermano mayor del Hospital de la Caridad, encargó a Murillo 6 cuadros que representan obras de misericordia corporales destinados a la iglesia del hospital. Son 14 obras, 6 de ellas fueron representadas por Murillo. Tomó escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento que reflejaban cada una de las obras citadas. Promovió primero el hospicio y finalmente el Hospital de la Santa Caridad. Gracias a su humildad, determinación y gran capacidad, Miguel Mañara le dio un gran impulso al trabajo de la hermandad, redactando un nuevo reglamento y construyendo la iglesia de San Jorge y el hospital, convirtiéndose en el refundador de la Santa Caridad. Cumplido los 13 años y tras fallecer sus hermanos mayores, pasa a ser heredero de mayorazgo. Descubrió el trabajo silencioso y humilde, llevado a cabo por la Hermandad de la Santa Caridad, e insistió para ser acogido como hermano. Consciente de las penurias y dificultades de los más humildes, empezó a proponer fórmulas para el auxilio de los desheredados, que sin bien compartidas por los demás hermanos, no eran realizables con los medios de la hermandad. Elegido hermano mayor en 1663, cargo que obtendría hasta la muerte. Historia de la construcción. En 1644, por ruina de la antigua capilla dedicada a San Jorge, Miguel Mañara, que había sido nombrado hermano mayor en 1663, se convirtió en el principal impulsor del proyecto y agilizó las obras del templo. La iglesia quedó terminada en 1670 y se inauguró el 16 de julio de 1674. En 1644, por ruina de la antigua capilla dedicada a San Jorge, se había decidido la construcción de una nueva iglesia según los planos de Pedro Sánchez Falconete. Las obras quedaron paralizadas por motivos económicos y porque la hermandad no era la propietaria de todos los terrenos. Miguel Mañara, que había sido nombrado hermano mayor en 1663, se convirtió en el principal impulsor del proyecto y agilizó las obras del templo. Los planos fueron reformados por iniciativa de propio Mañara y la fachada fue rematada por Leonardo de Figueroa. La iglesia quedó terminada en 1670 y se inauguró el 16 de julio de 1674. Tras esto dio comienzo el proceso de ornamentación, que sería el culminado de 1685, después del fallecimiento de Mañara. En 1721 finalizó la construcción de los patios del hospital y de la torre de la iglesia, realizada por Leonardo de Figueroa. En 1721 finalizó la construcción de los patios del hospital y de la torre de la iglesia, realizada por Leonardo de Figueroa. Interior del templo. Entrada y coro de la iglesia, cúpula del coro, interior del templo. La iglesia es de una sola nave cubierta con bóveda de cañón y una pequeña cúpula en el antipresbiterio. A los pies de la iglesia se encuentra el coro, elevado sobre una arcada triple. El templo se encuentra el coro, elevado sobre una arcada triple. El templo se encuentra decorado con yesería. Miguel de Mañara era un gran impulsor de la hermandad. Miguel nació el 3 de marzo de 1627.
Tenía otro nombre, que era Vicentero de Leca. Era español y un noble.